Hola, bienvenidos al canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que toca fibras sensibles. ¿Qué pasa cuando sientes que alguien te extraña, pero no mueve un dedo para acercarse? Es fácil caer en la trampa de pensar que no eres suficiente, que hiciste algo mal o simplemente que no hay reciprocidad. Pero, ojo, Carl Jung nos enseñó que la psique humana es un laberinto mucho más complejo de lo que imaginamos. A veces, mis valientes, el amor y la distancia bailan en un mismo espacio psíquico. Si te has encontrado en esta encrucijada, donde alguien que parecía amarte desaparece sin explicación, no lo tomes como un reflejo de tu valor. En lugar de buscar respuestas afuera, como diría Jung, mira hacia adentro. ¿Por qué necesitas que el otro te busque? ¿Qué parte de ti se siente incompleta sin esa confirmación externa? ¿Qué heridas del pasado se están activando? El camino de la individuación, ese proceso de autodescubrimiento que Jung propuso, nos enseña que el amor auténtico no nace de la carencia, sino de la plenitud. Así que, si alguien te extraña pero no te busca, no es tu tarea perseguirlo ni intentar hacerle ver lo que se está perdiendo. Es tu oportunidad para preguntarte si estás dependiendo de una validación externa para sentirte completo. Recuerda, el amor no se trata de necesidad, sino de elección. Si alguien decide no estar en tu vida, aunque en el fondo te extrañe, su decisión es un reflejo de su propio proceso interno, no de tu valía. Jung decía que la verdadera conexión ocurre cuando dos almas se encuentran en un punto de evolución similar. Si una persona no está lista para enfrentarse a su propio inconsciente, tampoco estará lista para enfrentar el amor verdadero. Aceptar esto no es fácil, pero es liberador. En lugar de gastar energía tratando de entender el comportamiento ajeno, suplicar o intentar enviar indirectas, la clave es la aceptación. La ausencia también es un mensaje, a veces más claro que las palabras. Y aquí es donde ocurre la verdadera transformación. En el momento en que dejas de buscar respuestas en el otro y comienzas a encontrarlas en ti. Te das cuenta de que no necesitas que alguien más te elija para sentirte completo, porque la única elección que realmente importa es la que haces por ti mismo. Cuando dejas de perseguir lo que no está alineado contigo, empiezas a atraer lo que realmente resuena con tu esencia. Jung creía que cuando nos alineamos con nuestra autenticidad, la vida nos da exactamente lo que necesitamos, no siempre lo que queremos, pero sí lo que es necesario para nuestro crecimiento. Así que, si alguien te extraña pero no te busca, quizás su ausencia es la lección que necesitas para aprender a soltar, para confiar en que el amor verdadero no necesita ser forzado, para aprender que el valor no se mide por quién se queda, sino por cómo te eliges a ti mismo cada día. Si alguna vez has sentido ese dolor o confusión porque alguien te extraña pero no te busca, recuerda esto. No estás aquí para convencer a nadie de quedarse. No estás aquí para esperar a que alguien supere sus propios miedos. Estás aquí para evolucionar, para descubrir quién eres más allá de la validación de los demás. Porque cuando te eliges a ti mismo, cuando integras tu sombra y abrazas tu autenticidad, el universo te da personas que están listas para encontrarte de verdad. Cada encuentro que tenemos con otra persona es un reflejo de algo que yace en nuestro interior. Si alguien te extraña pero no te busca, esa distancia no es solo un fenómeno externo, sino un espejo de lo que ocurre en su inconsciente. Jung nos enseñó que las relaciones actúan como catalizadores de nuestra sombra, revelando partes ocultas. Es posible que esa persona que ha decidido alejarse, sin dejar de extrañarte, esté enfrentando una batalla que ni siquiera comprende del todo. Puede que al verte despierte en ella una parte de sí misma que no está lista para aceptar. Jung decía que las personas que nos rodean, especialmente aquellas con las que establecemos vínculos profundos, activan en nosotros elementos de nuestra sombra, esas partes reprimidas de nuestra psique que hemos ocultado por miedo, vergüenza o simplemente por no saber cómo integrarlas en nuestra identidad. Cuando alguien se aleja sin razón aparente, es común preguntarse, ¿qué hice mal? O
¿por qué no soy suficiente? Pero la realidad es que esta situación tiene menos que ver contigo y más con la lucha interna que esa persona está atravesando. En el fondo, todos llevamos heridas emocionales no resueltas que nos impiden entregarnos por completo a los demás. Puede ser el miedo al rechazo, la creencia de que no somos dignos de amor o incluso la sensación de que al vincularnos emocionalmente perderemos nuestra independencia. Si alguna vez has sentido la necesidad de alejarte de alguien a quien querías, sabes que no siempre es una decisión racional. Hay impulsos dentro de nosotros que nos llevan a evitar aquello que nos confronta con aspectos de nuestra psique que no estamos listos para enfrentar. Esa persona que te extraña pero no te busca, puede estar experimentando precisamente eso, un enfrentamiento con su propio inconsciente, con sus propios miedos y con las emociones que no sabe cómo manejar. Muchas veces, el problema no es el amor, sino la percepción que cada uno tiene de sí mismo. Jung creía que el amor es un proceso de individuación, una oportunidad para integrar nuestras partes fragmentadas y convertirnos en seres completos. Pero para muchas personas, el amor se percibe como una amenaza porque implica abrirse, ser vulnerable y exponerse a la posibilidad del dolor. Y cuando el miedo a esa vulnerabilidad es más fuerte que el deseo de conexión, la respuesta instintiva es la huida. Esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Realmente queremos estar con alguien que no está listo para enfrentarse a sí mismo? Porque si el otro no ha hecho el trabajo interno de integrar su sombra, tarde o temprano ese conflicto interno se proyectará en la relación. Y lo que comienza como un vínculo lleno de pasión y conexión puede convertirse en una dinámica de miedo, evitación y heridas que se profundizan con el tiempo. Cuando alguien te extraña pero no te busca, no es solo una cuestión de sentimientos, es una señal de que esa persona no está en un momento de su vida en el que pueda sostener el tipo de relación que tú mereces. No porque no quiera, sino porque hay algo dentro de ella que le impide dar el paso. Y si nos aferramos a la idea de que debemos ser nosotros quienes llenemos ese vacío, terminamos entrando en una espiral de dependencia emocional donde nuestro bienestar se convierte en algo que está en manos de otra persona. Es en este punto donde el concepto de proyección cobra importancia. Jung nos enseñó que tendemos a proyectar nuestras necesidades emocionales en los demás. Es decir, si sentimos que nos falta amor propio, buscamos en el otro la validación que no nos damos a nosotros mismos. Si sentimos que no somos suficientes, buscamos a alguien que nos haga sentir valiosos. Pero cuando el otro no responde como esperamos, cuando su distancia nos duele, es porque esa herida ya existía en nosotros antes de que esa persona llegara. Aquí es donde ocurre el verdadero despertar. No se trata de por qué el otro no te busca, sino de por qué necesitas que lo haga. ¿Qué parte de ti siente que necesita ser elegida para sentirse completa? ¿Qué vacío interno está intentando llenar esa conexión? Porque cuando entendemos esto, dejamos de ver la ausencia del otro como un rechazo y comenzamos a verla como una oportunidad para trabajar en nosotros mismos. Jung decía que el destino no es algo externo que nos ocurre, sino algo que creamos con nuestras decisiones conscientes o inconscientes. Si seguimos buscando validación en relaciones donde no somos priorizados, estamos repitiendo un patrón interno que necesitamos sanar. Y la única forma de romper este ciclo es dejando de buscar afuera lo que solo podemos encontrar dentro. Aceptar que alguien te extraña pero no te busca es difícil, porque nos han enseñado que el amor se demuestra con acciones, pero a veces la acción más poderosa es la inacción. La ausencia del otro es su elección, pero cómo decides responder a esa ausencia es la tuya. Puedes esperar, analizar, tratar de encontrar explicaciones, o puedes usar ese espacio para fortalecer tu relación contigo mismo y para comprender que el amor verdadero no nace desde la necesidad, sino desde la libertad. El amor real no es una cadena, es un espejo. Nos muestra quiénes somos
nos revela lo que debemos trabajar y nos da la oportunidad de evolucionar. Cuando alguien se aleja, la pregunta no debería ser ¿cómo hago para que vuelva?, sino ¿qué me está mostrando esta situación sobre mí mismo? Porque en esa respuesta se encuentra la clave de nuestra propia transformación. La mente humana es un laberinto de emociones, miedos y deseos ocultos. Muchas veces, cuando alguien nos extraña pero no nos busca, es fácil caer en la trampa de pensar que simplemente no le importamos lo suficiente. Pero Jung nos enseñó que la psique opera en niveles mucho más profundos y que lo que vemos en la superficie rara vez es toda la verdad. Las personas pueden sentir amor, pueden sentir nostalgia, pero eso no significa que estén listas para enfrentarse a lo que esa conexión despierta en ellas. El inconsciente es un territorio complejo, y no todo el mundo tiene la capacidad de navegarlo sin miedo. Hay quienes prefieren huir antes que enfrentarse a lo que sienten, no porque no quieran, sino porque su estructura psíquica no les permite hacerlo de otra manera. Algunas personas han aprendido desde muy temprano en sus vidas que el amor está asociado con el sufrimiento, con la pérdida o con la vulnerabilidad extrema. Si alguien creció en un ambiente donde el afecto se daba de manera intermitente o condicionado a ciertas conductas, es probable que en la adultez relacione la cercanía emocional con peligro. Puede sentir amor por ti, pero su miedo a repetir un patrón doloroso lo mantiene alejado. Jung explicaba que las heridas emocionales no desaparecen con el tiempo si no se hacen conscientes. Se quedan en la sombra, manifestándose de formas que no siempre comprendemos. Una de esas manifestaciones es la evitación emocional. La mente crea estrategias para no volver a vivir el dolor del pasado. Muchas veces, la forma en que lo hace es alejándose de aquello que realmente importa. Es por eso que alguien puede sentir tu ausencia, puede recordarte con cariño, pero al mismo tiempo su instinto le dice que mantenerse distante es lo más seguro. Es aquí donde la pregunta se vuelve más profunda. ¿Qué es lo que realmente necesitas? Cuando alguien no da el paso para buscarte, aunque en el fondo te extrañe, su comportamiento está revelando algo importante sobre su mundo interior, pero también te está mostrando algo sobre ti mismo. Si te ha gustado el video, puedes apoyar el canal con un like y suscribirte. Hasta la próxima.